Hijos abandonan a sus padres con un bebé, sin saber qué había en la maleta. Hola y bienvenidos a su canal de historias. Hoy les traigo un relato que les tocará las fibras más sensibles, titulado, Hijos abandonan a sus padres con un bebé, sin saber qué había en la maleta. Les pido que se queden hasta el final, le den like a este video y se suscriban para no perderse ninguna de nuestras narraciones que nos recuerdan el verdadero significado de la familia. El cielo, de un gris plomizo y pesado, descargaba una lluvia torrencial que caía sin piedad sobre el desolado camino de tierra. Cada gota convertía el polvo en un fango espeso que se aferraba a todo lo que tocaba. En medio de este aguacero, Amelia Vargas, con sus 72 años a cuestas, sostenía el frágil cuerpo de una bebé de 5 meses. Apretó a la pequeña contra su pecho con unas manos que temblaban sin control, un temblor nacido del frío y de un espanto que le helaba el alma. El chal de lana gris que debía proteger su cabeza estaba completamente empapado, pegando sus mechones de cabello cano a un rostro donde cada arruga narraba una vida de esfuerzos y sacrificios. A su lado, Julián, su esposo de 75 años, se aferraba con fuerza a una maleta de cuero marrón. El equipaje era una reliquia, tan desgastado por el tiempo que sus costuras parecían a punto de ceder bajo la presión de su contenido y de la tormenta. Juntos, los dos ancianos dirigían su mirada hacia el final del camino lodoso, donde un automóvil de color plateado se desvanecía en la distancia. Las luces traseras del vehículo brillaban como dos ascuas malévolas en la densa neblina, un último y cruel recordatorio de la traición. Sus hijos no les habían dedicado ni una última mirada, ni un gesto de compasión, ni una palabra de despedida. Solo les habían dejado un silencio abrumador y un vacío que dolía más que cualquier golpe. La pequeña criatura en brazos de Amelia, con su pañal de un tono azul claro apenas visible y su diminuto cuerpo expuesto al azote de la lluvia helada, permanecía asombrosamente tranquila. Su inocencia la protegía de comprender la inmensa tragedia que se desarrollaba a su alrededor. Sus enormes ojos color café se fijaban en el rostro surcado de su abuela, con esa curiosidad pura que solo los bebés poseen. Amelia la arrullaba con brazos temblorosos, un movimiento instintivo para protegerla de una tormenta que arreciaba con cada minuto que pasaba. El largo vestido blanco de Amelia, ahora transparente y pesado por el agua, se adhería a sus delgadas piernas, provocándole escalofríos que no eran solo de frío. Un sentimiento de indignación y un dolor agudo le oprimían el pecho, dificultándole la respiración. Julián, por su parte, con su camisa beige pegada al cuerpo y sus pantalones marrones manchados de barro, contemplaba el horizonte vacío. Sus ojos, que usualmente destilaban la serena sabiduría de una larga vida, eran ahora un torbellino de incredulidad, furia contenida y un miedo primitivo por lo que el futuro inmediato les deparaba. ¿Cómo era posible que hubieran caído tan bajo? ¿De qué manera sus propios hijos, aquellos a quienes habían dedicado cada aliento, podían haberlos abandonado de una forma tan inhumana en medio de la absoluta nada? El camino se extendía ante ellos, completamente desierto. A un costado, se veían campos de cultivo que habían sido abandonados a su suerte, donde las malas hierbas crecían sin control entre surcos olvidados por el arado. Al otro lado, una valla de alambre oxidado y torcido apenas lograba contener una maraña de matorrales secos que se agitaban con furia bajo el azote del viento. No se divisaba ni una sola casa en kilómetros a la redonda, ni un techo bajo el cual guarecerse, ni la más mínima luz de esperanza. Estaban solos, dos ancianos vulnerables, con una niña de 5 meses y una maleta cuyo peso parecía contener toda la tristeza del mundo. Amelia se esforzaba por calmar a la pequeña Sofía, meciéndola con un ritmo suave que desmentía la terrible fatiga que sentía en sus brazos. El peso de la bebé, sumado a la tensión de su cuerpo, era una carga casi insoportable. La niña, después de su desconcertante calma inicial, había comenzado a llorar de nuevo. No era un llanto fuerte, sino unos sollozos entrecortados y lastimeros que se clavaban en el alma como astillas de hielo, un lamento que habría conmovido a cualquier ser humano con un mínimo de compasión. Pero en aquel paraje desolado, no había nadie para escucharlos, solo el golpeteo incesante de la lluvia contra la tierra, un sonido que amplificaba su soledad hasta convertirla en un rugido. ¿Cómo pudieron hacernos esto, Julián?, susurró Amelia con la voz rota.
Las lágrimas calientes se mezclaban con las gotas frías de la lluvia que resbalaban por sus mejillas. ¿Cómo pudieron abandonarnos en este lugar como si fuéramos objetos inservibles? Y con la bebé, con su propia sobrina. ¿Qué clase de monstruos hemos criado? Julián tragó saliva, sintiendo un nudo áspero en la garganta que le impedía el paso del aire. Durante toda su existencia se había enorgullecido de ser un hombre fuerte, un pilar para su familia, un trabajador incansable que nunca se doblegaba ante la adversidad. Siempre había encontrado una solución para cada problema. Pero en ese preciso instante, de pie bajo una lluvia torrencial, con su esposa temblando a su lado y su nieta recién nacida en brazos, se sentía más impotente y frágil que en cualquiera de sus 75 años. No lo sé, mi vida, respondió finalmente, su voz apenas un murmullo ronco y cargado de dolor. Creí que los conocía. Creí que habíamos hecho un buen trabajo al criarlos, pero es evidente que me equivoqué de la manera más terrible. La catástrofe que ahora los envolvía había comenzado a gestarse apenas 40 minutos antes, aunque para Amelia y Julián, cada segundo de ese lapso se había sentido como una eternidad de angustia. Sus 3 hijos, Ricardo de 42 años, Laura de 38, y el más joven, Mateo, de 35, habían aparecido sin previo aviso en la humilde casa de adobe donde la pareja había construido su vida durante más de 45 años. Era una vivienda modesta, ubicada en las afueras del pueblo de Villa Esperanza, en el estado de Guanajuato. Carecía de lujos, pero había sido el santuario donde habían criado a sus 3 hijos con una mezcla de amor incondicional, disciplina firme y un esfuerzo sobrehumano. Ricardo fue el primero en cruzar el umbral, con una expresión gélida en el rostro que Amelia había aprendido a identificar como un presagio de malas noticias. Detrás de él entraron Laura y Mateo, ambos con la mirada fija en el suelo, incapaces de sostener la de sus padres. Esa sola imagen debería haber sido una advertencia suficiente para Amelia de que algo espantoso estaba a punto de ocurrir. Sin embargo, su naturaleza optimista y su corazón de madre, siempre dispuesto a esperar lo mejor, la llevaron a pensar que quizás era una visita sorpresa después de tantos meses de silencio. Quizás traían buenas nuevas, quizás por fin se habían acordado de que tenían unos padres ancianos que los extrañaban con cada fibra de su ser. Qué equivocada estaba. Mamá, papá, necesitamos conversar con ustedes sobre un asunto de suma importancia, había dicho Ricardo, sin el más mínimo preámbulo, sin un abrazo de bienvenida, sin siquiera la cortesía de preguntarles cómo habían estado. Su voz era fría y distante, como si estuviera recitando un discurso memorizado, desprovisto de toda emoción. Amelia sintió como el estómago se le contraía en un nudo apretado. Reconocía ese tono. Era el que Ricardo empleaba para crear una barrera emocional, el que usaba cuando no quería sentir remordimiento por el daño que estaba a punto de infligir. ¿De qué se trata, hijo?, había preguntado Julián, dejando a un lado la taza de café que se estaba sirviendo. Era la tarde del domingo, el único día de la semana que se permitía un verdadero descanso después de trabajar de sol a sol en la pequeña parcela de tierra que aún conservaban, vendiendo sus verduras en el mercado del pueblo. Hemos tomado una decisión como familia, continuó Ricardo, ignorando por completo la pregunta de su padre. Una decisión que estamos convencidos es lo mejor para todos los implicados, sobre todo para ustedes. Laura permanecía en un silencio sepulcral, sus ojos clavados en el suelo de cemento pulido de la cocina. Mateo se mordía el labio inferior con nerviosismo, un tic que arrastraba desde la infancia y que delataba su culpabilidad. Ninguno de los dos parecía tener el coraje para mirar a sus padres a la cara. Vendimos la casa. La frase, soltada por Ricardo de manera abrupta, como quien arranca una venda de una herida profunda para supuestamente minimizar el dolor, resonó en la pequeña habitación con la fuerza de una explosión. Pero este dolor no era minimizable, era un dolor absoluto, devastador. Amelia sintió que las piernas le flaqueaban y tuvo que aferrarse al respaldo de una silla de madera. Sus nudillos se pusieron blancos por la presión, mientras su mente intentaba procesar lo que acababa de oír. ¿Qué dijiste?, susurró, con un hilo de voz, incapaz de dar crédito a esas palabras. Vendimos la propiedad, repitió Ricardo con el mismo tono impersonal y cruel.
Ustedes ya no tienen la capacidad física ni mental para ocuparse de este lugar como es debido. Es una carga demasiado grande para personas de su edad, así que hemos tomado esta medida por su propio bienestar. Por nuestro bien, estalló Julián, una furia contenida que raramente demostraba comenzando a hervir en su interior. ¿Quién demonios les dio autorización para vender nuestro hogar? Esta es nuestra casa. Trabajamos cada día de nuestra vida para pagar hasta el último ladrillo de estas paredes. Papá, por favor, cálmate, dijo Laura finalmente, su voz pretendía ser suave, pero solo lograba sonar condescendiente y falsa. Todo se hizo de forma legal. Lo consultamos con abogados. Como ustedes ya son mayores y presentan signos evidentes de deterioro cognitivo, pudimos obtener un poder notarial para administrar sus asuntos. Deterioro cognitivo, repitió Amelia, sintiendo que la habitación comenzaba a girar a su alrededor. ¿De qué estás hablando, Laura? Tu padre y yo estamos perfectamente. Aún trabajamos, nos cuidamos solos, pagamos nuestras facturas puntualmente. Mamá, tú conversas con las plantas, intervino Mateo por primera vez, con un tono que pretendía ser comprensivo pero que solo resultaba profundamente insultante. Les pones nombre a las gallinas. Papá se olvida de las cosas todo el tiempo. Hablar con las plantas es algo que he hecho toda mi vida, gritó Amelia, las lágrimas comenzando a surcar sus mejillas. Es mi manera de cuidarlas con cariño, y tu padre no olvida nada importante. A veces no recuerda dónde dejó los lentes, como cualquier persona, pero eso no es un deterioro cognitivo. Sus súplicas y sus razonamientos, sin embargo, cayeron en oídos sordos. La decisión de sus 3 hijos era irrevocable y nada de lo que dijeran podría cambiarla. La casa ya no les pertenecía. Los nuevos propietarios tomarían posesión en una semana, y ellos, Amelia y Julián, debían abandonar su hogar de inmediato. ¿Y a dónde se supone que vayamos?, preguntó Julián, luchando por mantener la compostura a pesar de sentir que su mundo se hacía añicos. Encontramos un lugar perfecto para ustedes, anunció Ricardo, extrayendo unos papeles doblados del bolsillo de su costosa chaqueta. Es una residencia para adultos mayores en la ciudad. Tendrán habitaciones compartidas, 3 comidas al día, y actividades recreativas. Será mucho mejor que estar aquí, aislados y solos. Habitaciones compartidas, repitió Amelia con una amargura que le quemaba la garganta. Después de 53 años de matrimonio, pretenden que durmamos en habitaciones separadas, con extraños. Es solo temporal, intervino Laura con rapidez. Solo hasta que se acostumbren. Después, quizás puedan optar a una habitación privada si se libera alguna. No vamos a ir a ninguna residencia, declaró Julián con una firmeza inquebrantable, cruzando los brazos sobre el pecho. Esta es nuestra casa y de aquí no nos movemos. Papá, esa ya no es tu decisión, replicó Ricardo, con una paciencia fingida que era más hiriente que cualquier grito. La casa ya no es tuya. Los papeles están firmados. Los nuevos dueños llegan el próximo lunes. Tienen que irse, les guste o no. Fue en ese preciso instante que Amelia notó algo que la dejó sin aliento. En los brazos de Laura, envuelta en una manta de color celeste, dormía una bebé. Una bebé que no estaba allí cuando llegaron, una criatura que Amelia jamás había visto. Laura, dijo lentamente, señalando a la pequeña. ¿De quién es esa bebé? Laura bajó la mirada, como si de repente fuera consciente del bulto que llevaba en brazos. Su expresión se tornó aún más culpable, si es que eso era posible. Es de Mateo, murmuró. Su novia la tuvo hace 5 meses y luego se marchó. Lo abandonó con la niña. Mateo no puede cuidarla, trabaja todo el día, y nosotros ya tenemos nuestras propias familias que atender. Amelia sintió que el corazón se le detenía por un segundo. ¿Y qué piensan hacer con ella? El silencio que siguió fue denso y ensordecedor. Los 3 hermanos intercambiaron miradas incómodas, cada uno esperando que fuera otro el que se atreviera a hablar. Finalmente, fue Ricardo quien pronunció las palabras que sellarían su traición. Pensamos que ustedes podrían cuidarla temporalmente. Solo hasta que Mateo encuentre una solución más permanente.
Temporalmente, repitió Julián, la incredulidad tiñendo cada sílaba. Nos echan de nuestra casa, nos envían a un asilo de ancianos, y además esperan que nos hagamos cargo de una bebé de 5 meses. Es su nieta, dijo Mateo a la defensiva, hablando de la niña por primera vez con un atisbo de emoción. Es familia. Nosotros también somos su familia, gritó Amelia, perdiendo por completo el control. Somos sus padres, y nos están tratando como un estorbo del que necesitan deshacerse. Pero una vez más, sus palabras se perdieron en el vacío. La decisión estaba tomada. Ricardo sacó un fajo de billetes del bolsillo interior de su chaqueta y lo dejó caer sobre la mesa de la cocina con un golpe seco. Aquí tienen 5,000 pesos, dijo. Es para que se instalen en el nuevo lugar y cubran los gastos iniciales con la bebé. Les enviaremos 2,000 pesos cada mes para ayudar con los costos. 2,000 pesos, murmuró Amelia, mirando el dinero con repugnancia, como si estuviera manchado. ¿Creen que podemos vivir con dignidad y cuidar a una bebé con 2,000 pesos al mes? Es lo que podemos permitirnos ahora, respondió Ricardo, encogiéndose de hombros. El dinero de la venta de la casa se invertirá de forma inteligente para generar ingresos a largo plazo. Es por su propio bien. Y así, 30 minutos después, Amelia y Julián se encontraban en el asiento trasero del coche de Ricardo. La bebé lloraba en los brazos de Amelia, y su vieja maleta estaba en el maletero. Los 5,000 pesos reposaban en el bolsillo del pantalón de Julián, sintiéndose como las monedas de Judas, el precio de la traición más amarga. El viaje transcurrió en un silencio tenso y pesado. Ricardo conducía con la vista fija en la carretera, mientras Laura, en el asiento del copiloto, miraba por la ventana, evitando a toda costa el contacto visual a través del espejo retrovisor. Mateo se había quedado en la casa, excusándose con que tenía cosas que hacer, pero todos sabían que simplemente era incapaz de presenciar el acto final de su crueldad. Amelia intentaba consolar a la bebé, meciéndola con ternura y tarareando las mismas canciones de cuna que había cantado a sus propios hijos décadas atrás. La pequeña Sofía, con sus inmensos ojos cafés y su rostro regordete, finalmente dejó de llorar, observando a su abuela con una expresión de desconcierto que partía el corazón. Era como si la niña, en su inocencia, pudiera percibir que algo estaba terriblemente mal, que la estaban arrancando de todo lo que conocía. El trayecto, que supuestamente los llevaría a la ciudad, se desvió de forma inesperada. Ricardo tomó un camino rural que Amelia no reconoció, uno que los adentraba en una zona cada vez más aislada. Cuando Julián preguntó a dónde se dirigían, Ricardo balbuceó algo sobre una ruta alternativa para evitar el tráfico. Pero no había tráfico. Era una tarde de domingo en una zona rural, no había nada que evitar. Y entonces, sin la menor advertencia, el automóvil se detuvo en medio de aquel camino polvoriento y abandonado. Ricardo apagó el motor, se bajó, abrió el maletero y sacó la vieja maleta de cuero marrón que había pertenecido a 3 generaciones de la familia. Aquí es donde se bajan, dijo con simpleza, abriendo la puerta trasera. Amelia no podía creer lo que estaba oyendo. ¿Qué? Aquí. Pero si esto es el medio de la nada. No hay absolutamente nada. Hay un pueblo a unos 5 kilómetros por ese camino, dijo Ricardo, señalando vagamente hacia adelante. Pueden caminar o esperar a que alguien los lleve. No está tan lejos. Ricardo, estamos hablando de 2 personas de más de 70 años con una bebé de 5 meses, gritó Laura desde el asiento delantero, mostrando por primera vez un destello de conciencia. No podemos dejarlos aquí. Tú también votaste a favor de esto, le recordó Ricardo con frialdad. Dijiste que estabas de acuerdo con el plan. Estaba de acuerdo con llevarlos a la residencia, no con abandonarlos en medio de la nada, protestó Laura, pero su voz sonó débil, carente de convicción. En la residencia no aceptaban a la bebé, explicó Ricardo, como si hablara del tiempo. Tienen una política muy estricta, no admiten niños. Así que esto es lo mejor. Ellos pueden encontrar su propio camino, su propio lugar. Son adultos, sabrán arreglárselas. Y antes de que Amelia o Julián pudieran procesar completamente la monstruosidad de lo que estaba ocurriendo,
antes de que pudieran intentar razonar con sus hijos una última vez, fueron prácticamente empujados fuera del vehículo. La maleta fue arrojada sin cuidado sobre el suelo fangoso. La bebé fue colocada en los brazos de Amelia con tal precipitación que casi se le cae. Y entonces, el automóvil arrancó de nuevo, alejándose a toda velocidad por el camino polvoriento, sin mirar atrás ni una sola vez. Eso había ocurrido hacía apenas 10 minutos. 10 minutos que se habían sentido como una vida entera, mientras Amelia y Julián permanecían de pie, inmóviles bajo la lluvia cada vez más intensa, asimilando la magnitud de la traición. Sus propios hijos, la sangre de su sangre, los bebés a quienes habían dedicado su vida, los habían abandonado a propósito en medio de la nada, con una criatura indefensa a su cargo. La pequeña Sofía había comenzado a llorar de nuevo. Un llanto más intenso. Esta vez, sus sollozos agudos se entrelazaban con el monótono golpeteo de la lluvia, creando una sinfonía de pura desdicha que era el eco perfecto del desamparo que sentían sus abuelos en lo más profundo de su ser. «Tenemos que ponernos en marcha», dijo finalmente Julián, su voz práctica imponiéndose sobre la ola de dolor emocional que lo ahogaba. «No podemos quedarnos aquí parados. La niña se va a enfermar. Y nosotros también, necesitamos encontrar un refugio cuanto antes». Amelia asintió, incapaz de articular palabra debido al nudo que le oprimía la garganta. Se reajustó el chal sobre la cabeza, en un intento inútil de crear una especie de techo improvisado para proteger a la pequeña Sofía de la implacable llovizna. Julián agarró la pesada maleta con ambas manos, y una vez más se sorprendió de su peso desmesurado. ¿Qué demonios habrán metido los muchachos aquí dentro?, se preguntó con un deje de amargura. Comenzaron a caminar, arrastrando los pies por el camino fangoso en la dirección que Ricardo les había indicado. Cada paso era una batalla contra el terreno. El lodo, espeso y pegajoso, se adhería a los gastados zapatos de Julián, obligándolo a hacer un esfuerzo descomunal para levantar los pies del suelo. El vestido largo de Amelia se arrastraba por el barro, absorbiendo agua y suciedad, volviéndose más pesado y frío con cada metro que avanzaban. La bebé en sus brazos, aunque no podía pesar más de 6 o 7 kilos, se sentía como una carga de plomo, un peso que no era solo físico, sino también emocional. ¿Cómo pudimos criar hijos tan crueles?, preguntó Amelia después de varios minutos de un silencio solo roto por el chapoteo de sus pasos y el llanto de la niña. Sus propias lágrimas corrían libremente por su rostro, trazando surcos limpios sobre la mugre del camino. ¿En qué nos equivocamos, Julián? ¿Qué hicimos tan mal? Julián no tenía una respuesta para esa pregunta. Era la misma duda que había estado torturándolo en su mente una y otra vez desde que el coche plateado se perdió de vista. Habían educado a sus hijos con valores sólidos, o al menos eso era lo que siempre habían creído. Les habían inculcado el respeto, la compasión, la importancia sagrada de la familia. Se habían sacrificado para enviarlos a la escuela, a pesar de las penurias económicas que siempre los acechaban. Habían trabajado hasta el borde del agotamiento para ofrecerles oportunidades que ellos jamás tuvieron. No lo sé, mi vida, respondió finalmente, su voz sonando ronca y lejana. Sinceramente, no lo sé. Continuaron su penosa marcha. Los minutos se estiraron hasta convertirse en media hora. La lluvia no daba señales de amainar, cayendo con una persistencia sombría. La bebé lloraba de forma intermitente, un llanto débil que denotaba cansancio, hambre e incomodidad por la ropa húmeda. Amelia hacía lo imposible por mantenerla lo más seca posible, pero era una batalla perdida de antemano. El agua se filtraba por cada pliegue, por cada barrera que intentaba crear con su propio cuerpo y su chal empapado. Julián sentía que los brazos se le iban a desprender. La maleta pesaba una barbaridad, y sus manos, deformadas por la artritis, apenas lograban mantener el agarre en el asa de cuero, resbaladiza por la lluvia. La espalda le ardía con cada paso y las rodillas protestaban con un dolor agudo, pero seguía adelante. No tenía otra opción. Debía ser fuerte. Debía encontrar un refugio para su esposa y su nieta. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad pero que probablemente no fueron más de 40 minutos, divisaron unas luces titilando en la distancia.
Era un pequeño pueblo, tal como Ricardo había mencionado con desdén. No era grande, quizás no más de 1000 almas, pero había edificios, había luz, había la promesa de un techo y calor. Aceleraron el paso tanto como sus cuerpos envejecidos se lo permitieron, impulsados por la esperanza renovada de escapar por fin de la lluvia y el frío. Entraron al pueblo por lo que parecía ser la calle principal. Vieron algunas tiendas con las persianas bajadas, una iglesia de piedra con las puertas abiertas de par en par de donde salían algunas personas tras el servicio vespertino, y un pequeño parque con bancas que brillaban bajo la lluvia. Y allí, en una esquina, un letrero de madera pintado a mano que decía, Fonda La Esperanza. Comida casera y habitaciones limpias. Allí, dijo Julián, señalando con un movimiento de cabeza hacia la fonda. Vamos a probar suerte, a ver si tienen una habitación para nosotros. Entraron en el establecimiento con pasos vacilantes. El calor del interior los golpeó como una caricia inesperada, un bálsamo tan bienvenido después del frío cortante de la tormenta que Amelia sintió que las lágrimas volvían a asomar a sus ojos, aunque esta vez eran de puro alivio. El lugar era modesto pero acogedor, con media docena de mesas cubiertas con manteles de hule a cuadros rojos y blancos. El aire estaba impregnado del aroma reconfortante de los frijoles recién cocidos y las tortillas calientes. Una mujer de unos 50 años, de complexión robusta y con el cabello oscuro recogido en un moño apretado, salió de la cocina. Su expresión inicial de bienvenida se transformó en una de genuina preocupación al ver a la pareja empapada, con la bebé llorando en brazos. «Dios santo», exclamó, acercándose a ellos con rapidez. «Pasen, pasen, están completamente calados». «¿Qué les ha ocurrido?». Amelia intentó responder, pero las palabras se atascaron en su garganta. Todo el trauma del día, la humillación, el abandono, el dolor, todo la sobrepasó en ese instante y simplemente se derrumbó en sollozos incontrolables, aferrando a la bebé que, contagiada de su angustia, también lloraba a pleno pulmón. La mujer, cuyo nombre pronto descubrirían que era Rosario, no hizo más preguntas. Con una delicadeza sorprendente, los guió a una pequeña habitación en la parte trasera del edificio. Les trajo toallas limpias y secas y un juego de ropa usada pero limpia. Luego, tomó a la bebé con una naturalidad asombrosa y se la llevó a la cocina para calentarla y darle un biberón que preparó en un instante. Julián y Amelia se cambiaron en silencio, quitándose la ropa mojada con manos temblorosas. Julián se percató de que su esposa tiritaba violentamente, y no era solo por el frío, sino por el shock emocional. La envolvió en una manta gruesa y la ayudó a sentarse en la única cama de la habitación. «Vamos a estar bien», le dijo, aunque ni él mismo estaba seguro de creer sus propias palabras. «De alguna manera, saldremos de esta». Amelia lo miró con los ojos rojos e hinchados por el llanto. «¿Cómo, Julián? ¿Cómo vamos a salir adelante? No tenemos casa. No tenemos más que 5,000 pesos que no durarán ni un mes. Tenemos una bebé que cuidar y somos viejos, estamos cansados». «Y seguimos juntos», la interrumpió Julián con firmeza, tomando sus manos arrugadas entre las suyas. «Después de 53 años, seguimos juntos. Hemos superado cosas muy difíciles antes y siempre hemos encontrado la forma de seguir. Esto no será diferente». Rosario regresó con la bebé, que ahora estaba calmada y medio dormida después de tomar la leche tibia. La depositó suavemente en los brazos de Amelia, quien la acunó contra su pecho, encontrando un consuelo inesperado en el peso cálido y la respiración tranquila de su nieta. «Ustedes necesitan comer algo caliente», dijo Rosario, con un tono que no admitía réplica. «Y después, me contarán qué demonios les pasó para acabar caminando bajo la lluvia con una criatura». Les sirvió unos platos humeantes de caldo de pollo con verduras, tortillas recién hechas y frijoles refritos. Comieron en silencio, dándose cuenta de que no habían probado bocado desde el desayuno y ya casi eran las 6 de la tarde. La comida caliente les devolvió algo de fuerza física, aunque el dolor en el alma seguía siendo tan intenso como antes. Fue mientras comían que Amelia reparó en la maleta, abandonada en una esquina de la habitación. La maleta que Ricardo había tirado al lodo,
la que supuestamente contenía sus pertenencias para empezar su nueva vida. Deberíamos ver qué han metido ahí dentro, dijo con voz cansada. Aunque, francamente, no espero encontrar nada de valor. Probablemente solo ropa vieja que ya no querían. Julián arrastró la pesada maleta hasta los pies de la cama. Los cierres metálicos estaban oxidados y le costó varios intentos abrirlos con sus dedos entumecidos. Cuando finalmente logró levantar la tapa, ambos contemplaron el contenido con una decepción que rápidamente se convirtió en indignación. Efectivamente, había ropa, pero no la que ellos habrían escogido. Eran prendas viejas, algunas manchadas, otras con agujeros. Un par de pantalones de Julián que tenían al menos 15 años, 3 vestidos de Amelia que ella misma había desterrado al fondo del armario. Ropa interior gastada, un suéter con el codo descosido. Era como si sus hijos hubieran barrido lo peor de su guardarropa y lo hubieran arrojado a la maleta sin miramientos. Pero en el fondo, debajo de la pila de ropa inútil, había algo más. Un sobre blanco, de tamaño folio, que parecía contener documentos. Julián lo sacó con curiosidad y lo abrió. Dentro había varios papeles doblados y una carta impresa. Comenzó a leerla en voz alta, su voz temblando de rabia contenida con cada palabra. Mamá y papá. Hemos tomado la decisión de vender la propiedad porque, definitivamente, ya no tienen las capacidades para mantenerla. El dinero de la venta, que ascendió a 450,000 pesos, será invertido en un fondo que generará los 2,000 pesos mensuales que les enviaremos. No intenten crear problemas legales, todo se hizo con abogados. Esperamos que entiendan que fue por su propio bien. Con respecto a la bebé, es temporal. Gracias por su comprensión. Carlos, Laura y Mateo. El silencio que siguió a la lectura fue total, pesado como una losa. Amelia sentía que la rabia le quemaba las entrañas como lava. 450,000 pesos. Esa cantidad podría haberles garantizado seguridad para el resto de sus vidas. Podrían haber comprado una casita modesta, vivir con dignidad. En lugar de eso, sus hijos se lo habían quedado casi todo, prometiéndoles una miseria mensual que apenas cubriría sus necesidades básicas. 450,000, murmuró Julián, la voz rota por la furia. Trabajamos toda la vida por esa casa. Cada ladrillo, cada teja. Y ellos la vendieron. Se quedaron el dinero y nos arrojaron las migajas. Amelia le arrebató la carta de las manos y la rasgó en pedazos cada vez más pequeños, dejando que la ira fluyera por fin sin control. Monstruos, dijo con una voz que no parecía la suya. Criamos monstruos sin corazón. ¿Cómo pudimos estar tan ciegos? Pero a pesar de la rabia, a pesar del dolor, una parte de Amelia se negaba a rendirse. Había sobrevivido a demasiadas cosas en sus 72 años. A la pobreza extrema, a la pérdida de 2 hijos antes de Ricardo, a enfermedades, a crisis. No iba a permitir que sus propios hijos la destruyeran. Vamos a salir adelante, dijo con una determinación que la sorprendió incluso a ella misma. No sé cómo, pero lo haremos. No les daremos la satisfacción de vernos derrotados. Julián asintió, contagiado por la repentina fuerza de su esposa. Esa era la mujer de la que se había enamorado más de 50 años atrás. La luchadora indomable. Rosario, que había estado esperando discretamente en la puerta, entró de nuevo. Había escuchado parte de la conversación, y su rostro era una mezcla de compasión e indignación. Miren, dijo con voz firme. Tengo una habitación libre en el segundo piso. No es grande, pero tiene una cama matrimonial, baño privado y espacio para una cuna. Pueden quedarse por 300 pesos a la semana, con el desayuno incluido. La oferta era un salvavidas, pero los números no cuadraban. 1,200 pesos al mes solo por el alojamiento. Les quedarían 800 de la miserable pensión de sus hijos, sin contar los gastos de la bebé. No nos va a alcanzar, murmuró Julián. Entonces tendrán que encontrar la forma de ganar más dinero, dijo Rosario con pragmatismo. ¿Qué saben hacer? Margarita pensó. Sabía cocinar, coser, cultivar. Sé hacer pan,
dijo finalmente. Pan tradicional, como el de mi madre y mi abuela. Los ojos de Rosario se iluminaron. El panadero del pueblo se acaba de marchar. La gente extraña el pan fresco. Si usted hace buen pan, podría venderlo. Puede usar mi cocina por las madrugadas antes de que yo empiece a preparar los desayunos. Solo le cobraré el costo de los ingredientes. La generosidad de aquella extraña era abrumadora. ¿Por qué haría esto por nosotros?, preguntó Amelia con la voz quebrada. Rosario se sentó, su mirada perdida en los recuerdos. Hace 10 años, mis propios padres fueron abandonados por mi hermano. Murieron solos. Me prometí a mí misma que si alguna vez podía ayudar a ancianos en una situación similar, lo haría. Considérenlo una forma de honrar su memoria. Amelia se levantó y la abrazó, dos mujeres unidas por el dolor de la traición, encontrando consuelo mutuo. Gracias, susurró. Gracias por ser la humanidad que nuestros hijos nos negaron. Esa noche, el sueño fue esquivo. Pero al amanecer, la desesperación de Amelia se había transformado en una determinación de acero. Se levantó a las 4 de la mañana y bajó a la cocina, donde Rosario ya la esperaba con una sonrisa. ¿Lista para hacer pan?, preguntó. Más que lista, respondió Amelia. Durante 3 horas, sus manos expertas amasaron, formaron y hornearon. El aroma del pan recién hecho inundó la fonda. Para las 7, había preparado 40 piezas de pan dulce. Las colocó en una canasta y salió a la calle principal. Pan recién horneado, anunció con una voz clara y fuerte. Pan tradicional como el de nuestras abuelas. La gente se acercó, atraída por el olor. Una mujer compró 2 conchas, las probó allí mismo y sus ojos se abrieron de par en par. «Está delicioso», exclamó. «Exactamente como el que hacía mi madre». Y compró 6 piezas más para llevar. La voz se corrió como la pólvora. Llevarse a casa. La noticia se esparció con la velocidad del viento en aquel pueblo pequeño donde todos se conocían. Para las 9 de la mañana, Amelia había vendido hasta la última de las 40 piezas, sosteniendo 320 pesos en su mano temblorosa. Después de pagarle a Isabel los 100 pesos correspondientes a los ingredientes, le quedaron 220 pesos de ganancia neta por 3 horas de intenso trabajo. Regresó a la fonda con una sonrisa genuina dibujada en el rostro, la primera desde que sus hijos los habían arrojado a la incertidumbre. Julián la esperaba con la pequeña Sofía en brazos, quien, para su sorpresa, había dormido plácidamente después de tomar su biberón a las 6 de la mañana. Lo vendí absolutamente todo, anunció Amelia con una oleada de orgullo, extendiendo la mano para mostrarle las arrugadas notas. Todo. En menos de 2 horas. Julián la envolvió en un abrazo apretado, sintiendo por primera vez en semanas un destello de esperanza real. Quizás, solo quizás, de verdad podrían salir de aquel pozo oscuro. Los días que siguieron se asentaron en una nueva y agotadora rutina. Amelia se levantaba en la oscuridad de las 4 de la mañana para comenzar su labor de panadera. Julián, mientras tanto, se hacía cargo de la bebé durante esas primeras horas cruciales, convirtiéndose en un experto en la preparación de biberones, el cambio de pañales y el arte de calmar los llantos matutinos con suaves arrullos. A las 7 en punto, Amelia salía a la calle principal para vender su pan. Para las 9, solía regresar con el dinero del día y tomaba el relevo con la niña. Era entonces cuando Julián salía a buscar cualquier trabajo temporal que pudiera encontrar. Consiguió un puesto en la tienda de abarrotes del pueblo, donde ayudaba a descargar pesados bultos de mercancía y a organizar los estantes. La paga era modesta, apenas 60 pesos por día, pero cada moneda sumaba a su precaria economía. Su espalda protestaba con un dolor sordo y constante, un recordatorio cruel de sus 75 años y de un cuerpo que ya no estaba hecho para el trabajo físico, pero jamás se quejó. No podía permitirse ese lujo. Las semanas se convirtieron en un mes, y luego en 2, y el patrón de sus vidas se solidificó. Trabajaban de sol a sol, cuidaban de Sofía con una devoción infinita y contaban cada peso, estirando cada centavo hasta el límite.
Los fines de semana, Amelia preparaba conservas de frutas de la región, que vendía con éxito en el pequeño mercado local. Julián, por su parte, ayudaba a algunos vecinos con tareas de jardinería y pequeñas reparaciones domésticas. Poco a poco, con una lentitud exasperante, comenzaron a acumular un pequeño fondo de emergencia. No era mucho, quizás 100 o 200 pesos a la semana después de cubrir todos sus gastos, pero representaba algo tangible. Era progreso, era una pequeña luz de esperanza. La pequeña Sofía florecía bajo su cuidado amoroso. A los 6 meses aprendió a sentarse sola, observando el mundo con sus grandes ojos curiosos. A los 7, comenzó a balbucear sílabas que a Julián le sonaban como las primeras palabras. Juraba haberla oído decir abuelo, aunque Amelia insistía con una sonrisa que solo eran sonidos sin significado. No importaba en realidad. La amaban con una intensidad que los desbordaba, un amor puro y sanador. Era una extraña paradoja, pensaba Amelia a menudo. Sus propios hijos los habían traicionado de la forma más despiadada, pero esa misma traición les había traído a Sofía. Y la niña, con sus risas cristalinas y su afecto incondicional, había llenado un vacío en sus corazones que ni siquiera sabían que existía. Fue durante el tercer mes desde su abandono cuando algo completamente inesperado ocurrió. Era una tarde lluviosa de domingo, su único día de descanso. Sofía dormía tranquilamente en la pequeña cuna que Isabel les había conseguido. Amelia estaba remendando ropa de segunda mano para la bebé, mientras Julián, sentado en la cama, contemplaba la lluvia golpear contra la ventana. Deberíamos revisar esa maleta con más detenimiento, dijo de repente Julián, rompiendo el silencio. Aquel primer día estábamos tan alterados que apenas le echamos un vistazo. Quizás pasamos por alto algo importante. Amelia se encogió de hombros, escéptica. Dudo que encontremos algo de valor. Ya vimos que solo metieron ropa vieja y esa carta horrible. Pero Julián ya estaba arrastrando la vieja maleta de debajo de la cama. La abrió una vez más y comenzó a sacar metódicamente cada prenda, revisando bolsillos, sacudiendo cada pieza con cuidado. Fue al llegar al fondo que sus dedos sintieron algo inusual. La tela del forro interior presentaba un bulto irregular. Al presionar con más fuerza, notó que el forro cedía, como si ocultara un espacio hueco. Amelia, ven a ver esto, la llamó con urgencia. Ella dejó su costura y se acercó. Julián palpaba el forro con dedos expertos, buscando una apertura. La encontró en una esquina, una costura mal rematada, casi imperceptible, que delataba haber sido abierta y vuelta a cerrar con prisa. Con sumo cuidado, introdujo los dedos en la abertura y tiró suavemente. El forro se desprendió, revelando un compartimento secreto que probablemente había estado oculto desde la fabricación de la maleta décadas atrás. Dentro del compartimento reposaba un sobre amarillento por el paso del tiempo, sellado con lacre ya agrietado. Con manos que temblaban ligeramente, Julián extrajo el sobre y lo abrió. Contenía varios documentos doblados y una carta manuscrita, con una caligrafía elegante que reconoció al instante. «Es la letra de mi padre», murmuró asombrado. Su padre había fallecido 20 años atrás. Había sido un hombre reservado, de pocas palabras, que rara vez hablaba de su pasado. Julián comenzó a leer la carta en voz alta, su voz quebrándose con la emoción. «Mi querido hijo, Julián. Si estás leyendo esto, es porque yo ya no estoy en este mundo. Hay algo que nunca te conté y que necesito que sepas. Antes de casarme con tu madre, yo vivía en Jalisco, en un pueblo cerca de Guadalajara. Mi familia poseía una propiedad allí, un terreno de 20 hectáreas que perteneció a los Vargas durante 4 generaciones. Cuando me casé con tu madre, sus padres no aprobaron la unión. Para evitar conflictos, decidí dejarlo todo y empezar de cero en Guanajuato. Nunca vendí la propiedad. Era la tierra de mis ancestros. Simplemente la dejé allí, con la esperanza de regresar algún día. Pero los años pasaron. La propiedad ahora es tuya, hijo. No sé en qué estado se encontrará, pero es tuya por derecho. Los documentos adjuntos lo demuestran. Cuida bien de esa tierra. Es la herencia de tu familia.
con todo mi amor, tu padre, Manuel Vargas. El silencio en la habitación fue absoluto. Se miraron con los ojos desorbitados, incapaces de procesar la revelación. Julián revisó los otros documentos. Había una escritura de 1963 a nombre de su padre, mapas dibujados a mano y fotografías descoloridas de un terreno hermoso, con un arroyo y colinas suaves. 20 hectáreas, susurró Ame. Lia. Julián, ¿te das cuenta de lo que esto significa? Significa que tal vez no estamos tan desamparados, respondió él, aún en shock. Pero estos papeles tienen décadas. Necesitamos averiguar si legalmente sigue siendo nuestra. Fue Isabel quien, al enterarse del hallazgo, le sugirió consultar a un abogado. Conocía a uno en el pueblo vecino, el licenciado Morales, un hombre con fama de justo que a veces tomaba casos de forma gratuita. Una semana después, se presentaron en su despacho. El licenciado Morales, un hombre de unos 60 años, revisó meticulosamente cada documento. Parecen completamente legítimos, dijo tras una larga hora. Pero han pasado más de 60 años. En México, si alguien ha ocupado la tierra por más de 10 años, podría reclamarla. El corazón de Amelia se encogió. Sin embargo, continuó el abogado, hay casos especiales. Necesitaría investigar los registros públicos en Jalisco para ver el estado actual del terreno. Normalmente, un trabajo así costaría unos 5,000 pesos. Al ver la desolación en sus rostros, añadió, pero haré la investigación inicial sin cobrar honorarios. Solo necesitarán cubrir los gastos, unos 800 pesos. Era más de la mitad de sus ahorros, pero era su única oportunidad. Acepto, dijo Julián. Los 2 meses siguientes fueron una prueba de resistencia. Trabajaron aún más duro para reunir el dinero. Amelia aumentó la producción de pan y empezó a vender tamales. Julián aceptó trabajos de construcción, a pesar del dolor en su espalda. Sofía, que ya gateaba, era su única fuente de alegría pura. Finalmente, entregaron los 800 pesos al licenciado Morales. Las semanas de espera fueron una tortura. Un martes por la tarde, el abogado regresó. Llegó a la fonda con una carpeta gruesa y una expresión indescifrable. La propiedad existe, dijo. 20 hectáreas en el municipio de San Sebastián del Monte, en Jalisco. Y, urgió Julián, alguien la ha reclamado. Sí y no, respondió el licenciado. Hay una familia viviendo allí. Llevan unos 8 años. Construyeron una casa, tienen cultivos. Entonces la perdimos, susurró Amelia. No necesariamente, la corrigió el abogado. 8 años no son suficientes para reclamar la propiedad. Ustedes siguen siendo los dueños legales. Explicó que la familia era extremadamente pobre. Un hombre llamado Hernán, su esposa Elena y sus 4 hijos, habían encontrado la tierra abandonada y, creyendo que no tenía dueño, se habían instalado. Son gente buena, honesta, dijo el licenciado. Cuando les expliqué, se ofrecieron a marcharse de inmediato. ¿Irse a dónde?, preguntó Amelia. No tienen a dónde ir, admitió el abogado. Amelia y Julián se miraron. Sabían perfectamente lo que se sentía no tener un hogar. No podían hacerle eso a otra familia. Hay otra opción, continuó el licenciado Morales. El terreno tiene 20 hectáreas. Ellos ocupan solo 2. Podrían llegar a un acuerdo para que se queden a cambio de ayudar a desarrollar el resto. Pero, ¿qué valor tiene esa tierra?, preguntó Julián. El abogado sonrió por primera vez. Ahí es donde las noticias se ponen interesantes. La región de San Sebastián del Monte es ahora un destino turístico popular. Terrenos similares se venden entre 30 y 40,000 pesos por hectárea. La cifra era mareante, entre 600 y 800,000 pesos. Una fortuna inimaginable. Pero vender, añadió el abogado, sería una solución a corto plazo. Si desarrollan la tierra para el ecoturismo, con cabañas y senderos, podría generar ingresos continuos y valer mucho más. La avalancha de información era abrumadora. Necesitamos ver la tierra, dijo Amelia finalmente.
Necesitamos conocer a esa familia. No podemos decidir nada sin verlo con nuestros propios ojos. Estoy de acuerdo, asintió el licenciado Morales. Les recomiendo que viajen a Jalisco lo antes posible. Puedo acompañarlos si lo desean. Los gastos del viaje. Considérenlo una inversión en un caso que me ha resultado muy interesante. 3 días después, Amelia, Julián, la pequeña Sofía y el licenciado Morales partieron hacia Jalisco. El viaje fue largo, casi 6 horas por carreteras que se transformaban gradualmente en caminos de tierra llenos de baches. Sofía, tras llorar la primera hora, se durmió, arrullada por el traqueteo del vehículo. Llegaron a San Sebastián del Monte por la tarde, un pueblo pintoresco con un aire fresco de montaña. Desde allí, tomaron un camino rural que serpenteaba hacia las colinas hasta que, finalmente, llegaron a la propiedad. Amelia contuvo el aliento. Era aún más hermosa que en las viejas fotografías. Pinos majestuosos se alzaban hacia el cielo, y el arroyo que mencionaba la carta de su suegro corría, claro y fresco. En una pequeña porción del terreno, se levantaba una humilde casa de madera y lámina, junto a un pequeño huerto y un corral con gallinas. Una familia entera los esperaba afuera. Hernán, un hombre de unos 40 años con la piel curtida por el sol, y su esposa Elena, más joven, con ojos que reflejaban una profunda preocupación. Sus 4 hijos se escondían tímidamente detrás de ellos. Ustedes deben ser los dueños, dijo Hernán con voz temblorosa. El licenciado nos avisó que vendrían. Julián le estrechó la mano. Soy Julián Vargas. Esta es mi esposa, Amelia, y nuestra nieta, Sofía. El silencio que siguió fue tenso. Fue Amelia quien lo rompió. ¿Podemos ver lo que han construido?, preguntó con amabilidad. La sorpresa en el rostro de Hernán fue evidente. Esperaba una confrontación, no una petición educada. Los guiaron por la pequeña parcela que habían estado trabajando. La casa, aunque modesta, estaba construida con esmero y cuidada con amor. El huerto era pequeño pero productivo. Cuando encontramos este lugar hace 8 años, explicó Hernán, vivíamos debajo de un puente en Guadalajara. Había perdido mi trabajo. Un hombre nos dijo de estas tierras abandonadas. No sabíamos que tenían dueño, añadió Elena rápidamente, con lágrimas en los ojos. Lo juro. Trabajamos esta tierra con nuestras propias manos, continuó Hernán. Es el único hogar que nuestros hijos conocen. Amelia miró a los niños. El mayor, Leo, de 14 años, luchaba por contener las lágrimas. Los más pequeños parecían confundidos, pero sentían la tensión. ¿Tienen a dónde ir si tienen que marcharse?, preguntó Amelia suavemente. Hernán tragó saliva. No, señora. Pero entendemos que es su tierra. Nos iremos. ¿Para qué?, pensó Amelia. Para volver a vivir bajo un puente. Miró a Julián y vio en sus ojos el mismo pensamiento. Recordaban demasiado bien el terror de ser desplazados. Licenciado Morales, dijo Julián, usted mencionó un acuerdo de sociedad. ¿Cómo funcionaría? El abogado explicó que podrían firmar un contrato que les diera a Hernán y su familia derechos vitalicios para vivir y trabajar en la porción de tierra que ya ocupaban. A cambio, ayudarían a desarrollar el resto de la propiedad y los ingresos se dividirían equitativamente. Pero ustedes no tienen dinero para desarrollar esto, dijo Hernán, confundido. No lo sé todavía, admitió Julián. Pero hace 3 meses tampoco sabíamos cómo íbamos a sobrevivir. Y encontramos la manera. ¿Quiere decir que no nos van a echar?, preguntó Elena con un hilo de esperanza. No, dijo Amelia con firmeza. No vamos a echarlos. Sabemos lo que se siente no tener a dónde ir. Elena rompió a llorar abiertamente, mientras Hernán parecía abrumado por la gratitud. La hija más pequeña, Ana, de 6 años, se acercó tímidamente a Amelia. ¿Es su bebé?, preguntó, señalando a Sofía. Es mi nieta, respondió Amelia con una sonrisa. Se llama Sofía. ¿Puedo cargarla? Amelia sentó a la niña en el suelo y le entregó a la bebé,
que le sonrió de inmediato, provocando una risa de deleite en Ana. Esa noche cenaron juntos alrededor de una fogata. Elena preparó un guiso sencillo, disculpándose por no tener más que ofrecer. Para Amelia y Julián, esa comida compartida sabía mejor que cualquier banquete. Hablaron sobre el futuro. Leo, el hijo mayor, sugirió construir cabañas rústicas para el ecoturismo, una idea que el licenciado Morales apoyó, mencionando la existencia de programas gubernamentales para el desarrollo de turismo rural. Decidieron que Amelia y Julián regresarían temporalmente a Guanajuato para seguir trabajando y ahorrando, mientras el licenciado investigaba las opciones de financiamiento. 2 meses después, el abogado los llamó, su voz vibrando de emoción. Conseguimos una subvención del gobierno. 150,000 pesos para desarrollar un proyecto de turismo rural sustentable. Es suficiente para construir 5 cabañas ecológicas. El sueño se hizo realidad. Los siguientes 6 meses fueron de trabajo incesante. Se mudaron a Jalisco y, junto a la familia de Hernán, construyeron el proyecto. Hernán demostró ser un constructor excepcional y Elena tenía un talento natural para la decoración. Los niños ayudaban en lo que podían. Y Sofía, que ya tenía casi 1 año, era el alma del lugar. Dio sus primeros pasos en la que sería la cabaña principal. Abrieron oficialmente Cabañas La Esperanza en noviembre. Las reservaciones comenzaron a llegar y las reseñas fueron abrumadoramente positivas. Los huéspedes amaban la autenticidad, la comida casera de Elena y las historias de Julián sobre el bosque. Para el tercer mes, estaban casi siempre llenos. Los ingresos superaron todas las expectativas. Pero más que el dinero, era el sentido de propósito lo que los llenaba. Habían creado algo hermoso de las cenizas de la traición. 1 año después de su abandono, sentados en el porche de su nueva casa, contemplaban el paisaje. En cierto modo, ellos nos hicieron un favor, dijo Amelia pensativamente. Si no nos hubieran abandonado, nunca habríamos encontrado los documentos, nunca habríamos venido aquí. No les daría el crédito de hacernos un favor, respondió Julián con una sonrisa amarga. Lo que hicieron fue cruel. El que nosotros convirtiéramos esa crueldad en algo bueno no los absuelve. Fue entonces cuando vieron un automóvil acercarse. 3 personas se bajaron. Ricardo, Laura y Mateo. Sus hijos. No los habían visto desde aquel día terrible. Mamá, papá, comenzó Ricardo con una voz forzada. Los hemos estado buscando. Nos abandonaron en un camino hace 1 año, replicó Julián con incredulidad. Nunca llamaron, nunca enviaron el dinero. Fue un malentendido, intervino Laura. Pensamos que habían ido a la residencia. Mentirosos, dijo Amelia con frialdad. ¿Cómo está Sofía?, preguntó Mateo. Está perfectamente bien, respondió Amelia, levantando a la bebé, que corrió a refugiarse en sus faldas. Está saludable, feliz y amada, sin ninguna ayuda de ustedes. Sofía, dijo Mateo, extendiendo los brazos. Ven con papá. Pero la niña, que no lo recordaba, se escondió en el hombro de su abuela, asustada. Ella no te conoce, dijo Julián. Bueno, por eso estoy aquí, dijo Mateo. Me voy a casar. Queremos llevarnos a Sofía. Ahora quieres llevártela, después de 1 año, dijo Amelia, apretando a la niña contra su pecho. Es mi hija, tengo derechos. Los derechos se ganan con responsabilidad, intervino una nueva voz. Era el licenciado Morales. Y usted abandonó tanto a su hija como a sus padres. Fue entonces cuando Ricardo pareció reparar en el entorno, las hermosas cabañas, el bosque cuidado. ¿Qué es este lugar?, preguntó. Es nuestro negocio, dijo Julián con orgullo. Cabañas La Esperanza. La tierra es completamente nuestra. ¿De dónde sacaron tierra?, inquirió Ricardo. De tu abuelo, explicó Julián. Dejó unos documentos en una maleta que ustedes nunca se molestaron en revisar. Vio la codicia nacer en los ojos de sus hijos. Eso significa que nosotros también tenemos derecho sobre esa herencia, dijo Ricardo lentamente. Absolutamente no, lo cortó el licenciado Morales.
La herencia era específicamente para Julián. Y además, sus padres aún viven. No hay herencia que reclamar. Cuando yo fallezca, interrumpió Julián, la mitad de esta propiedad ya es de mi esposa. Y mi mitad está en sociedad legal con otra familia. Será muy complicado para ustedes reclamar algo. El licenciado Morales había estructurado todo legalmente de manera que sería extremadamente difícil para los hijos reclamar la propiedad. Incluso después de que Julián y Amelia fallecieran, Hernán y Elena tenían protecciones legales. Y si la pareja moría sin dejar testamento, solo una fracción de la propiedad total sería dividida entre los herederos. Pero podríamos, insistió Laura, mostrando una tenacidad que raramente demostraba. Podrían intentar, dijo el licenciado Morales, y pasarían años en litigios, gastarían miles de pesos en abogados y, muy probablemente, perderían. O podrían simplemente aceptar que sus padres han construido una vida sin ustedes y dejarlos en paz. Mateo, que había estado relativamente callado, volvió a la carga. Pero Sofía, ella es mi hija. No puedes negarme el derecho a criar a mi propia hija. Puedo y lo haré si es necesario, replicó Amelia con fiereza. Tú la abandonaste. Nos la entregaste sin mirar atrás. Ella no te conoce, no te ama. Para ella, nosotros somos sus padres. Un juez no lo verá de esa manera, amenazó Mateo. Soy su padre biológico. Y un juez también verá que la abandonó durante más de un año, contrarrestó el licenciado, que no proveyó ningún tipo de apoyo financiero y que delegó su cuidado a unos abuelos ancianos a quienes usted mismo había abandonado. Su reclamo de paternidad es débil, en el mejor de los casos. La tensión era casi insoportable. Sofía, sintiendo el estrés, había comenzado a llorar. Ana, la hija de Hernán, se acercó tímidamente. Señora Amelia, dijo suavemente, quiere que me lleve a Sofía adentro. Puedo distraerla con los juguetes. Gracias, Ana, respondió Amelia con gratitud, pasándole a la bebé. La niña se llevó a Sofía con la destreza de quien ha cuidado a hermanos menores toda su vida. Miren, dijo Julián una vez que se quedaron solos. Podríamos pasar años en tribunales, o podríamos hacer esto de una forma más simple. ¿Qué propones?, preguntó Ricardo con suspicacia. Propongo que se vayan, dijo Julián. Simplemente que regresen a sus vidas y nos dejen en paz. Sofía está feliz y amada. Nosotros estamos bien. No necesitamos nada de ustedes, y francamente, ya no los queremos en nuestras vidas. No puedes simplemente echarnos, protestó Laura. Somos tu familia. Ustedes dejaron de ser nuestra familia el día que nos abandonaron en ese camino, sentenció Amelia, con una frialdad que nunca antes había usado. Hicimos lo que creímos que era lo mejor, intentó justificar Ricardo. Hicieron lo que era conveniente para ustedes, lo corrigió Julián. Y ahora que descubren que tenemos algo de valor, de repente se acuerdan de que tienen padres. De repente Mateo se acuerda de que tiene una hija. Es transparente y repugnante. Mateo dio un paso al frente, los puños apretados. No voy a dejar que me quiten a mi hija. No te la estamos quitando, dijo Amelia. Tú la abandonaste. Y si intentas reclamarla ahora, lucharé contra ti con cada centavo que tengo. Ella no tiene ni un centavo, se burló Ricardo. Tienen un negocio exitoso que genera más de 20,000 pesos mensuales en ganancias, interrumpió el licenciado. Tienen una propiedad valuada en aproximadamente 600,000 pesos, ahorros acumulados y un abogado que trabaja gratis porque cree en su causa. Si quieren pelear legalmente, prepárense para una batalla larga y costosa que probablemente perderán. Los tres hermanos se miraron. Era evidente que no esperaban encontrar a sus padres en una posición de poder, sino débiles y dependientes. Esto no se acaba aquí, amenazó Ricardo mientras se marchaban. Observaron cómo el coche se alejaba, levantando una nube de polvo. ¿Crees que de verdad te mandarán?, preguntó Amelia a su esposo. Lo dudo, respondió Julián. Ricardo es demasiado tacaño. Mateo, quizás, pero cuando se entere de los costos y las bajas probabilidades, probablemente se rinda.
El licenciado Morales estuvo de acuerdo. Y así fue. 2 semanas después, recibieron una carta del abogado de Mateo, demandando la custodia de Sofía. El licenciado Morales respondió con una contrademanda por custodia legal permanente para Julián y Amelia, basándose en el abandono parental y presentando un cúmulo de pruebas irrefutables. El caso nunca llegó a juicio. El abogado de Mateo le aconsejó llegar a un acuerdo. Mateo podría tener derechos de visita supervisados si demostraba estabilidad durante 6 meses, pero la custodia legal primaria sería para los abuelos. Mateo nunca ejerció esos derechos. Simplemente, volvió a desaparecer. Los años pasaron. Cabañas La Esperanza creció y prosperó. Construyeron más cabañas, contrataron más personal del pueblo. Leo, el hijo de Hernán, se convirtió en el gerente general. Y Sofía creció rodeada de amor. Para ella, Amelia y Julián eran mamá y papá. Hernán y Elena, sus tíos, y sus hijos, sus primos. Una familia elegida, construida sobre cimientos de amor y lealtad. Cuando Sofía, a los 5 años, preguntó por qué su familia era diferente, Amelia le contó la verdad, una versión suavizada. A veces, le dijo, la familia que eliges es más fuerte que la familia que te toca por sangre. Julián vivió hasta los 89 años. Los últimos 14 años de su vida fueron, según él, los más felices. Murió en paz, en su cama, rodeado de su verdadera familia. Amelia vivió 3 años más, viendo a Sofía convertirse en una joven brillante que estudiaba administración hotelera para hacerse cargo del negocio familiar. Fue un día de primavera, con Amelia ya en sus 89 años, cuando Sofía le hizo la pregunta que siempre había guardado. Abuela, ¿alguna vez los perdonaste? ¿A tus hijos? Amelia pensó un largo momento. Perdonar es complicado, dijo finalmente. No en el sentido de olvidar o excusar lo que hicieron. Pero dejé ir el dolor, la rabia. Aferrarme a eso solo me lastimaba a mí. Tenía algo mucho más importante, paz, propósito y una vida construida sobre amor real. Amelia murió esa noche, tranquilamente mientras dormía. Su corazón, simplemente, se había cansado. 3 meses después, Sofía encontró una caja que su abuela le había dejado. Contenía fotografías de su infancia, de sus padres biológicos, de una familia que parecía feliz. Y cartas. Cartas que Amelia había escrito a sus hijos a lo largo de los años, pero que nunca había enviado. En ellas, transitaba desde el dolor y la rabia inicial hasta una calma teñida de orgullo por todo lo que habían construido. La última carta, escrita semanas antes de su muerte, era una declaración de perdón. Los perdono, no porque lo que hicieron estuviera bien, sino porque aferrarme a ese dolor sería desperdiciar el tiempo que me queda. Construí una vida hermosa de las cenizas de su traición. Encontré familia en extraños. Y encontré la mayor alegría en criar a la bebé que ustedes descartaron. Sofía es mi legado. Vivimos nuestros últimos años en paz, alegría y amor verdadero. Eso es infinitamente más de lo que ustedes intentaron dejarnos. No los odio. Apenas pienso en ustedes. Y supongo que esa es la forma más pura de dejarlos ir. Había una última carta, dirigida a Sofía. En ella, Amelia le contaba la verdad completa sobre la debilidad de su padre biológico, no para excusarlo, sino para que entendiera. Tú no eres responsable de sus fallas, escribió. Eres definida por cómo elegiste responder al amor que tu abuelo y yo te dimos. Y la joven en la que te has convertido es la evidencia de que el amor siempre triunfa sobre el abandono. Cabañas La Esperanza ahora es tuya. Representa tomar lo roto y hacerlo hermoso. Representa elegir la compasión sobre la venganza. Vive plenamente, ama profundamente. Y cuando enfrentes traiciones, recuerda. El dolor es inevitable, pero como respondes a ese dolor, es una elección. Tu abuelo y yo elegimos convertirlo en algo hermoso. Espero que tú hagas lo mismo. Sofía cerró la carta y miró por la ventana. Vio a Ana, ya una mujer, jugando con sus propios hijos. Vio a Leo, gestionando el negocio.
Vio a Hernán y Elena, sentados en su porche, cogidos de la mano. Y comprendió. Eso era el hogar. Eso era. A la familia. Y ese era su legado. Un legado no de sangre, sino de amor, resiliencia y la inquebrantable capacidad del espíritu humano para encontrar la esperanza en medio de la desolación.